Buenos días. Comenzamos la sesión de hoy con la intervención de una persona que no necesita presentación. Yo creo que todos ustedes le conocen, pero de todas formas hay que cumplir con el mandato oficial y voy a hacer una presentación muy rápida y solamente como recordatorio de la figura de don Luis Valero de Bernabé, marqués de Casa Real. Es doctor en Historia, cum laude, licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, licenciado en Derecho y abogado, licenciado en Dirección de Empresas y funcionario del Cuerpo General Técnico y directivo de una multinacional ya jubilado. Es diplomado superior en Genealogía Heráldica y Nobiliaria por el Instituto Salazar y Castro, diplomado en Heráldica, Vexilología y Ciencias Nobiliarias por el Centro Superior de Estudios del Ateneo de Madrid. Ha sido profesor de Historia en la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Nobiliaria en la Fundación Sánchez Albornoz, profesor invitado por the University of New Mexico de Estados Unidos y por la Universidad Moderna de Lisboa. Profesor de la Escuela de Nobiliaria Marqués de Avilés, patrono y profesor de Heráldica de la Escuela de Genealogía de la Real Asociación de Hidalgos de España. Es director del Colegio Heráldico de España y de las Indias. Pertenece a 24 academias e instituciones culturales españolas, belgas, italianas e iberoamericanas. Ha publicado 12 libros y más de 200 artículos, ponencias y conferencias en temas relacionados con las ciencias heroicas. Es vicepresidente segundo de la Real Asociación de Hidalgos de España y presidente de su Junta de Probanza. Es miembro del Consejo Asesor y del Consejo de Redacción de la Gacetilla de Hidalgos que publica esta asociación. Y es muchas más cosas, pero yo creo que con esto queda claro y se pone de manifiesto la personalidad científica del profesor Luis Valero de Bernabé. Luis, cuando quieras. Muy bien. ¿Se me oye? Ahora, ¿se me oye? Muy bien. En primer lugar, muchas gracias a todos por su presencia aquí. El tema de mi conferencia consta de dos partes. La primera, lo que es ser un genealogista al estilo antiguo, y la segunda, lo que nos permiten los nuevos medios en línea, online, y las trampas que nos causan o los problemas que nos pueden causar. Como conclusión, llegará el momento que le diré a ustedes que hace falta revisar una serie de temas. Pues bien, hará unos 45 o 46 años que me inicié en estos temas. Conocí a mi buen amigo Pier Felice, le visité y a su esposa, Loredana, lo visité allá en su casa, museo, biblioteca magnífico, se puede decir, pues bueno, y empecé a iniciarme. Yo comencé con la genealogía. Cayó en mis manos un antiguo manuscrito familiar, entonces empecé a buscar en los archivos si era verdad lo que decían o no. Es decir, que en este tiempo he publicado una serie de trabajos sobre la genealogía y explicaciones de cómo se debe de proceder con ella. El ser humano ha dejado en todo momento una serie de huellas de su paso por la vida. La genealogía para mí es ir recogiendo estas huellas para poder rehacer en el papel la vida de este ser humano. No solamente que vivió, nació y se murió, como antes nos hacían aprender la historia, sino qué le preocupaba, con quién se relacionaba.
la personalidad que tenía este ser humano. El investigador genealógico es una especie de arqueólogo. Los arqueólogos trabajan con piedras, con ruina. Nosotros también trabajamos con unos testimonios antiguos para reconstruir, rehacer la intrahistoria. Los grandes libros de historia solamente se basan en las cúlmenes, no en esa masa de gente cuyo trabajo permitió el devenir de esos acontecimientos históricos. Es decir, la genealogía no ha de limitarse a los linajes más principales, ni mucho menos. Todos hemos tenido un padre y una madre, abuelos, luego todos podemos tener un interés por conocer nuestra genealogía. Perfecto. Hay muchas dificultades para ello. Últimamente voy a hablar de España, que es lo que conozco. Ha habido grandes trasvases de población del campo a las ciudades. Antes un linaje siempre estaba en un pueblo, ahora ya están perdidos por las ciudades, es más difícil, que se crea una anomía y un interés por conocer a sus antepasados. El problema aquí es que las evidencias de esos antepasados van decreciendo con la importancia de la familia. Cuanto menos importante, hay unas trazas, pero es difícil encontrar dónde se encuentran. Hay que rehacer el nexo genealógico, y para eso el nexo genealógico hay que ir de partida en partida, subiendo padres, abuelos, bisabuelos, aportando una serie de documentos. Antaño hubo, me refiero durante la sociedad estamental, también mucho interés por la genealogía, pero se recurría a un rey de armas que hacía unos míticos linajes. Yo tengo ascendencia gallega, puedo decir que mi familia, los Taboada, descienden de la reina Lupa, lo mismo que 100 linajes más ilustres de Galicia. Esa famosa reina nuera del emperador Augusto, todo el mundo desciende si quiere dejar algo. Un mito, una leyenda. Eso que decían, mientes más que un rey de armas. Llegó un momento que entró en tanta prestigio la heráldica, convertida en ciencia áulica, que conforme te hacían pagabas más si te sacaban mejores antepasados. Eso, por suerte, se ha corregido y hoy se ha convertido en una disciplina universitaria. El problema, vamos a ver, en España nos ha gustado siempre tener mucho papeleo. Tenemos una colección de órdenes. El español, nuestros abuelos, se han visto con muchos problemas. Yo creo que es uno de los países europeos que más probanza había que hacer. Había probanza de todo, de que era noble, de que no se era judío, de que no se tenían viles oficios. Se probaba en todas partes. Y eso nos ha dejado unos archivos completísimos que no pueden servir para probar nuestra genealogía. ¿Por qué? Porque se había que presentar un expediente genealógico que era revisado por un tribunal. Luego, si uno consigue encontrar en su árbol un personaje genealógicamente significativo, va a encontrar montones de datos. Aunque sea un clérigo, también tenían que hacer todas las personas, un estudiante, un colegial de un colegio mayor, o un marino, o un militar de tierra, un funcionario, todos han ido dejando una colección de testimonios probados, lo cual ha agilizado bastante el trabajo hoy día de los genealogistas españoles. Aquí un breve retazo, como yo entiendo la genealogía, un plan de acción. Quien nunca se haya metido en genealogía y quiera tener su propio árbol, pues consultando a los parientes, ubicando la zona geográfica, los documentos, consultando enciclopedias temáticas, catastros.
Luego viene en qué siglos quiere uno fijar la familia. Hay que tener un proyecto de investigación, cuál ha sido la situación social y familiar de la familia. Tuvieron tierras, industria, lo que decía, si hubo familiares significativos, porque eso va a agilizar muchísimo nuestro trabajo. Trabajo de campo, hay que desplazarse, hay que visitar el cementerio, hay que leer la lápida, supone un trabajo personal. Los archivos locales que vienen, puedo decir que cuando me inicié hace 45 años con la genealogía familiar, todavía sigo estudiando algunos aspectos de algunos linajes. No he terminado de encontrar datos y a veces me he encontrado con unos huecos que no había forma de cubrirlos. El nexo es fundamental. Quizás por deformación he sido profesional, he sido durante 20 años fiscal de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro y hace 10 años que estoy en la Junta de Provenza de esta institución. Es decir, ha llegado a mis manos multitud de expedientes muy bonitos, trucados. A veces cuanto más bonito, más organizado tal, más trucado. Tienen trampa en algún sitio y la trampa solo está en el nexo generacional. Que no lo es, pero ahí lo han resuelto. De hecho, se han rechazado muchos y se siguen rechazando muchos. También hay que visitar los archivos provinciales. Aquí doy una reseña de ello. En mi trabajo que se publique habrá con mayor detalle, hablaré de todos ellos. Los archivos nobiliarios, los archivos militares, los archivos universitarios, los archivos, aquí tenemos ya el nexo genealógico. El nexo genealógico nos lleva a los árboles, los famosos árboles genealógicos que todos bien conocemos. El árbol de costados, el árbol de generaciones, aquí está mi árbol familiar, 5 generaciones, lo tengo mucho más largo a base de ir introduciendo datos. Estructura del nexo genealógico, que hoy en día la teología, la informática, nos permite, como una herramienta fabulosa, el resolver la ruptura del nexo genealógico, la digitalización de las partidas que están realizando es verdaderamente una obra benemérita. Aquí pongo 3 plataformas, de alguna manera, están haciendo un magnífico trabajo. Primero digo esto. Segundo, hablo del nido del cuco. El cuco es un pájaro que tiene la costumbre de meter un huevo en un nido de otra especie. Cuando crece, pues entonces echa a los otros pajaritos y él se queda con el nido. En la genealogía ocurre lo mismo. ¿Y cómo ocurre lo mismo? Bien, aquí, no sé si se lee bien, encontré en una de ellas una comunicación de una persona que es encantadoramente por lo sencilla y al mismo tiempo por lo absurda. Me llamo, lo dice, el usuario ha pagado un dinero, visitas tiene muy pocas, pero presume que su árbol genealógico tiene ya 1.610 nombres. Si moverse de su casa, tiene ya un árbol con 1.610 nombres. ¡Qué suerte, eh! Ha llegado muchas generaciones por todas partes. En heráldica pasa lo mismo. Cuando uno pasa por el Corte Inglés o por un aeropuerto, puede comprar los escudos que quieran y ponerlos como esto. Es una falsificación más. Voy a contar un caso que me ocurrió a mí, una experiencia negativa en este aspecto. Bien, un ejemplo de cómo se truca un árbol. Un árbol, el de arriba, el correcto. En el de abajo es el que tiene los huevos del cuco. Le han añadido personajes. A los personajes reales, demostrados
por sus documentos, se han añadido nuevos personajes sin ninguna documentación. El cuco ha puesto el huevo. Aparecen, por ejemplo, más hijos. Aquí dicen, en su árbol, pues luego te lo mandan a ti. En su árbol tiene usted José Clemente Gómez Velasco, sus padres y demás. Smart Match, revise coincidencia y acéptelo. Realmente tienes que aceptarlo porque lo han tomado de tu árbol. ¿Es correcto? Y al decir es correcto, estás validando a todo el nuevo árbol. Porque solo te presentan la parte presentable de ese árbol. Todos los trucos que hayan querido meter no te lo van a presentar, pero los estás validando. Hace años, en el 2002, ya 21 años, en la reunión iberoamericana de ciencias geológicas y heráldica que se celebró en Santiago de Compostela, presenté un trabajo sobre el general Antonio Baero de Bernabé, un héroe de la independencia de España porque luchó contra Napoleón y de América porque fue compañero de Bolívar. Es un héroe muy querido en Puerto Rico, en Fajardo. Tiene unas memorias, luego habla de su vida. Tiene muchos biógrafos, es decir, se conoce perfectamente su biografía y su descendencia. Yo lo que hice, porque el padre de él era hermano de un tatarabuelo mío, aportar la genealogía española. Porque yo en mi genealogía, gracias a que hubo unos pleitos horribles por la sucesión en una baronía feudal, he podido remontarme al siglo XIII-XIV. Entonces lo puse, lo subí. Y pude encontrar muchos parientes, de verdad, gracias a esto, que han viajado aquí, o yo he viajado allá, y nos hemos reconocido como parientes, aunque ya no llevan el Baero de Bernabé de primer apellido. Pero también me he encontrado con el nido del cuco. Este es el árbol correcto. Hay dos personas que tengo en un recuadro marrón. Capitán Juan Francisco Baero de Bernabé. Este capitán murió célibe y sin dejar hijos. José Antonio Baero de Bernabé falleció igualmente en la infancia y sin dejar descendencia. Bueno, pues le han salido hijos. Muy curioso. Juan Francisco Baero de Bernabé. Esto está tomado del árbol real, correcto. Hermano de Cayetano, que era el padre del general Antonio Baero de Bernabé. Es decir, de un árbol genealógico original se toma Juan Francisco Baero de Bernabé. Bien, correcto. La siguiente. Le casan con una señora que dicen señora Núñez. Y tiene un hijo que dicen general. Y luego tiene una amplísima descendencia que llega hasta nuestros días. En primer lugar, al nacer Francisco, el hijo de Juan Francisco, su padre tenía 42 años. Al nacer el general, su padre tenía 46 y su madre 34. Para aquella época me parece unas edades muy avanzadas para ambos. Pero eso no es todo. Francisco Baero, esto es lo que está en ese árbol trucado. Esto es lo que han sacado de otro árbol, del árbol real, Francisco de Paula, 28 de noviembre del 22, este nace el 24, de 86. Magdalena Olivo, aquí está Magdalena Olivo. Pero ¿quiénes fueron los padres de Francisco de Paula, que es general? No fue Francisco, que decía antes, sino José Santiago Antonio Baero de Bernabé, un hermano del general puertorriqueño del héroe. Han cogido el nombre de su mujer, que es correcto, y lo han aplicado al árbol. Por lo tanto, este general Francisco pues tiene dos padres. Y son dos familias. Esta es la incorrecta, la que enseñaba antes.
Francisco de Paula, matrimonio con Magdalena Olivo. Muy bien. Miembro de la familia, Francisco Valero, señor Valero, esto es el falso. Los hijos no se corresponden con los hijos del otro. Y me están mandando constantemente Smatch para que yo lo confirme y lo diga tal, para que de esta manera los valide a ellos. La experiencia lograda tras 20 años como fiscal me ha tenido, ya lo he dicho antes, eso me lleva a una reflexión. En una investigación geológica dependerá para lo que se desea. Si es para probar algo, es esencial la autentificación de los documentos aportados. Hay que ser más flexible en los otros casos. Yo me acuerdo una experiencia que tuve en Arras, al Congreso, con una señora francesa que siempre nos estaba dando la lata, ¿te acordarás? Y dijo, yo desciendo de Godofredo de Bouillon y del Cid Campeador. Y dije, caramba, señora, asombroso, podía de una manera demostrar, yo lo demuestro. Y me mandó un papelito, el quitamano, que me llamó Godofredo de Bouillon. No ponía con quien casó. Entonces, otra cosa porque fue célibe, fue el primer rey de Jerusalén, pero le atribuía un hijo y otro, puesto a mano, no ponía ni fechas, ni ponía nada, entroncaba luego con el Cid y llegaba a ella. Señores, eso es una revolución de la ciencia geológica. Como genealogista, les quiero plantear a ustedes la pregunta, y ya voy terminando, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer para controlar estos árboles? Porque realmente no podemos quedarnos callados en las asociaciones. Está muy bien el que uno pague $20, no hace falta para pagar más, y te pasen árboles y árboles y tú te metas con ellos. Pero eso, señores, echa por tierra nuestro trabajo serio y digno de tantas personas dedicadas a ello. Y nada más, dejo ahí la cuestión. Muchas gracias. Muy bien, como siempre, don Luis nos descubre cosas que unos las conocemos, otros las intuimos, pero él las ha vivido en primera persona, como hemos escuchado. Tenemos 4 minutos, si alguno de ustedes quiere alguna pregunta. Virginio, por favor. Muchas gracias, don Luis. Magnífica presentación. Yo trabajo en Family Search y soy víctima de lo que cuenta. Con todo respeto, víctima en el sentido de que he vivido y estoy viviendo lo que usted documenta, porque las personas utilizan los sistemas informáticos de esta manera y no adjuntan o aportan las fuentes. Es un caso conocido. Y aparte de eso, pues también están ahí las modificaciones. Dicho esto, que podría parecer negativo hacia la institución que represento, también puedo decir que es una de las mayores ventajas que hay, es el poder acceder a todo este conocimiento sin salir de casa. Pero claro que hay que hacer una labor de investigación. Y quería añadir que somos conocedores de este asunto y estamos trabajando para desarrollar lo que se llama un entorno de árboles protegidos. Es decir, ustedes suben su árbol, su fichero JETCOM, y ese fichero quedará protegido y nadie lo va a manipular y ustedes lo tendrán allí para siempre y decidirán quién puede o no usar esos datos, pero son ustedes los propietarios de ese JETCOM y quedará allí protegido. En cuanto a MyHeritage, aprovecho para decir que el sistema nos propone cosas, pero el árbol es nuestro. Es decir, yo si quiero acepto y si no, no lo acepto. Y no me voy a extender más. Muchas gracias. 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 Por favor, oui, cortito, juste, je voulais remercier Monsieur le Marquis pour ce magnifique exposé où je rejoins tout à fait ses idées. Et d'ailleurs, on le verra tout à l'heure, ce que je vais présenter. Et cela me donne une idée. Je voudrais suggérer humblement à mon président
internationale ou à ma présidente de l'Académie si nous pouvions organiser un symposium sur cette thématique qui pourra essayer d'inciter à plus de rigueur pour justement relier nos arbres généalogiques. C'est vraiment un sujet, je dirais, qui vaut tout un colloque, ça mérite tout un colloque pour en parler. Ouais, Merci. Merci. Wiedemann. Merci. Sí. Yo tengo el honor de tener 42 años de amistades con los marqueses de la Casa Real. Tu mujer Sí, sí. e tu. Sí. Non solo, tenemos un antepasado junto de Italia. Sardi, sí. Sardi, che è una famiglia di Alessandria. Questa relazione è meravigliosa. Tu sei una pietra miliare nella storia della genealogia, dell'araldica e degli ordini cavallereschi di Spagna ed è uno dei miei maestri e per questo sono onorato di dire evviva il Marchese della Casa Real concretamente nel 2023 ha presentato come deve essere la genealogia oggi. Grazie. Muchas gracias. Solo quiero añadir, no hay nada como tener buenos amigos. Muchas gracias, Luis. Bien.